Bienvenidos a un viaje a través de la frontera de lo inexplicable, donde la naturaleza salvaje no solo oculta, sino que borra. Nos adentraremos en el corazón del fenómeno Missing 411, que desafían la lógica y comparten patrones inquietantes. Se caracteriza por víctimas que parecen desvanecerse en el aire, a menudo en circunstancias inusuales y en ubicaciones que cumplen criterios específicos. Sin embargo, hay un hilo común particularmente escalofriante que une a varios supervivientes y reaparecidos: la amnesia total o parcial del tiempo que pasaron desaparecidos. Hoy exploraremos una selección de casos que ilustran este aterrador vacío de memoria. Desde el escalofriante suceso de Rhonda Cardinal en Canadá, hasta los misterios de Johnny Johnson en la Inglaterra y Stephen Papple en Nueva York, o las extrañas reapariciones de Evelyn McDermott y Henry Tamen, y la increíble historia de Sarah Dixon y Kathy Thomas. Todos regresaron, pero la pregunta crucial permanece sin respuesta: ¿qué o quién se llevó sus recuerdos durante ese tiempo perdido? La desaparición de Rhonda Cardinal, una mujer de 42 años en 2012, en Edmonton, Canadá. El viento soplaba entre los árboles de pino, gimiendo como un lamento lejano. La cabaña de caza en las profundidades del bosque de Collin Lake se erigía silenciosa, rodeada de una oscuridad creciente. Rhonda Cardinal había llegado allí junto a su familia para un retiro en la naturaleza, pero algo dentro de ella se sentía inquieto, como si una presencia invisible la acechara. Aquella noche, la luna apenas asomaba entre las copas de los árboles. Rhonda sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se abrazó a sí misma, tratando de disipar el miedo irracional que la invadía. «Solo es el bosque», se dijo. «Es normal escuchar ruidos extraños». Pero el sonido que escuchó después la hizo contener la respiración. Un murmullo, como un susurro humano, apenas perceptible, provenía de los árboles. Se asomó por la ventana. Nada, solo la noche cerrada y la brisa que agitaba las ramas. Volvió a la cama, tratando de calmarse. Pero cuando cerró los ojos, una sensación de urgencia la golpeó. Algo la llamaba, la empujaba a salir de la cabaña. No sabría explicar qué la impulsó, pero de pronto se vio de pie, con la puerta entreabierta. El aire frío le cortó la piel, pero eso no la detuvo. Dio un paso afuera, sintiendo la hierba húmeda bajo sus pies. Su corazón latía desbocado, como si su cuerpo supiera algo que su mente aún no comprendía. Entonces, todo se volvió negro. Cuando despertó, el amanecer ya se asomaba entre los árboles. Estaba en el suelo, rodeada por la maleza, y sin la menor idea de cómo había llegado allí. Se incorporó con dificultad. Su cabeza latía con un dolor sordo y sus extremidades estaban entumecidas. Miró a su alrededor, esperando ver la cabaña, pero lo único que encontró fue el bosque interminable. El pánico la embargó. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» Su voz se perdió entre los árboles. Solo el silencio le respondió. Intentó recordar cómo había llegado hasta allí, por qué había salido de la cabaña. Pero su memoria era un vacío aterrador. Se puso de pie tambaleante. La cabaña no podía estar lejos, se dijo. Solo tenía que seguir el rastro. Pero no había rastro. Ninguna señal de su recorrido nocturno. Era como si simplemente hubiera aparecido allí, transportada por una fuerza invisible. Respiró hondo, y el frío del aire matutino le llenó los pulmones. No podía quedarse quieta. Debía moverse. Con pasos inseguros, comenzó a adentrarse más en el bosque, esperando encontrar un camino, una pista, algo que la guiara de vuelta. Pero cuanto más caminaba, más densa se volvió la espesura. La desesperación comenzó a crecer dentro de ella. ¿Y si nunca encontraba la salida? ¿Y si algo la observaba desde la oscuridad? El sol ascendió en el cielo, y con él vino un nuevo miedo. No había traído nada consigo. Ni agua, ni comida. Se sentó un momento sobre un tronco caído, intentando pensar con claridad. Tenía que hallar un refugio. Entonces, lo vio. A lo lejos, entre los árboles, una cabaña en ruinas se erguía como un espectro del pasado. Rhonda sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo.
No recordaba haber visto aquella estructura antes, pero era su única opción. Se acercó con cautela. La puerta colgaba de un solo bisagra, y al empujarla, emitió un chirrido aterrador. El interior estaba oscuro, con el olor a humedad impregnando el aire. Pero en un rincón, entre viejos muebles cubiertos de polvo, halló algo útil: una botella de agua medio llena, un par de latas de comida enmohecida y una manta raída. Tomó la botella con manos temblorosas y bebió un sorbo. Luego, se dejó caer en el suelo de madera crujiente. Tenía que descansar. Tenía que pensar. Y fue entonces cuando escuchó el ruido. Un golpe seco, proveniente del bosque. Como si algo, o alguien... Rhonda contuvo el aliento. Su corazón latía con una fuerza que parecía hacer eco en la cabaña vacía. ¿Sería un animal? ¿Un cazador? ¿O peor aún? El sonido volvió, más fuerte esta vez. Pasos, crujidos en la maleza, aproximándose lentamente. Entonces, una sombra cruzó el umbral de la puerta. Rhonda se aferró a la manta, su cuerpo paralizado por el terror. Algo estaba con ella en esa cabaña. El primer instinto de Rhonda fue contener la respiración. Su corazón golpeaba con tanta fuerza su pecho, que temía que aquel sonido también pudiera delatarla. Se aferró a la manta y se encogió contra la pared más alejada de la entrada. La sombra seguía allí, inmóvil, esperando. Entonces, un crujido. Los pasos comenzaron a moverse dentro de la cabaña. Eran lentos, pesados, calculados. Rhonda apretó los párpados con fuerza, esperando que aquello, fuera lo que fuera, se marchara. Pero no lo hizo. Una respiración gutural y pausada llenó la habitación, tan cercana que un escalofrío helado recorrió su espalda. El silencio se volvió insoportable. Y de repente, los pasos se alejaron. La sombra se retiró con la misma lentitud con la que había llegado, desvaneciéndose en la negrura del bosque. Rhonda se quedó quieta por un largo rato antes de atreverse a respirar con normalidad. Cuando por fin reunió el valor suficiente, se incorporó con las piernas tambaleantes. Afuera, la noche seguía extendiendo su manto de incertidumbre sobre el bosque. El hambre le recordó que llevaba horas sin comer. Rebuscó en la cabaña hasta encontrar algunas bayas dentro de una bolsa raída. Dudó por un momento, pero el hambre fue más fuerte. Se las llevó a la boca y masticó con avidez. A medida que avanzaban los días, la supervivencia se convirtió en su único objetivo. Vagaba sin rumbo, buscando agua y cualquier alimento que pudiera ingerir. Sus pies, heridos y ampollados, le recordaban cada paso que había dado en aquel infierno verde. El bosque la envolvía en un silencio inquietante, roto solo por los sonidos de criaturas ocultas entre la maleza. Una tarde, cuando el sol apenas lograba filtrarse entre las copas de los árboles, escuchó un ruido distinto. No era el susurro de las hojas ni el canto de los cuervos que sobrevolaban la espesura. Era un rugido bajo, gutural. Se giró lentamente. A escasos metros, un oso negro la observaba con sus profundos ojos oscuros. Rhonda sintió que el mundo se congelaba. No podía moverse. No podía respirar. El animal se alzó sobre sus patas traseras, una sombra titánica entre los árboles. Pero en lugar de atacar, el oso emitió un gruñido y, contra toda lógica, retrocedió. Rhonda sintió que su cuerpo entero temblaba. No sabía si aquello era un milagro o una maldición más del bosque. Como si alguien, o algo, la estuviera protegiendo o jugando con ella. Al octavo día de su desaparición, su resistencia estaba al límite. Su cuerpo flaqueaba, una fiebre comenzó a surgir que la consumía y la alucinación se convertía en su compañera constante. Fue entonces cuando vio el camino. Al principio pensó que era otra ilusión, un engaño de su mente agotada. Pero al avanzar, los árboles comenzaron a abrirse y la grava crujía bajo sus pies. Había encontrado la carretera, y con ella, la posibilidad de regresar al mundo que había perdido. Rhonda avanzó tambaleante por la carretera, sintiendo cómo la grava se hundía bajo sus pies descalzos y lacerados. Su cuerpo estaba al límite de la resistencia, pero la posibilidad de ser encontrada la impulsaba a seguir. Cada paso era un eco de los días que pasó perdida en la inmensidad del bosque. El sol estaba alto cuando una camioneta apareció a lo lejos. Rhonda agitó los brazos con las pocas fuerzas que le quedaban. El motor redujo su marcha,
deteniéndose a unos metros de ella. Un hombre mayor bajó del vehículo, con el rostro marcado por la sorpresa y la preocupación. «Dios santo, ¿estás bien?», preguntó mientras se acercaba. Rhonda intentó hablar, pero solo un murmullo escapó de sus labios secos. El hombre la ayudó a subir a la camioneta y, sin perder tiempo, condujo de vuelta al pueblo. La noticia de su hallazgo se propagó con rapidez, y pronto la Real Policía, montada de Canadá, se hizo cargo de la situación. Ya en el hospital, Rhonda relató su experiencia a los investigadores. Habló de la cabaña abandonada, de las sombras que parecían seguirla, del oso que la había observado sin atacarla. Pero cuando intentó recordar cómo y por qué había salido de la primera cabaña aquella noche fatídica, su mente se nubló. Los médicos sugirieron que pudo haber sufrido un episodio de amnesia disociativa o incluso una crisis de estrés extremo. Pero ella no estaba convencida. Algo más había sucedido en el bosque, algo que la ciencia no podía explicar. «Recuerdo una voz», susurró una noche a la enfermera que la cuidaba. «Alguien me llamaba desde la oscuridad y no era humana». Algo peculiar en el reporte de la Real Policía Montada de Canadá es que Rhonda fue encontrada a unos 22 kilómetros de donde fue reportada como desaparecida, que la llamó desde la oscuridad. ¿Cómo terminó a 22 kilómetros de donde desapareció? Los días pasaron y Rhonda intentó retomar su vida, pero algo había cambiado en ella. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la sensación de estar siendo observada, de no haber estado realmente sola en aquel bosque. Los médicos le aseguraban que era una secuela del trauma, pero en lo más profundo de su ser, ella sabía que la verdad era mucho más inquietante. Una tarde, decidió regresar al lugar de su desaparición. Necesitaba respuestas. Condujo hasta la zona junto con su hermano mayor, quien la acompañó a regañadientes. La cabaña de casa seguía allí, intacta, como si nunca hubiera sucedido nada. Rhonda sintió un escalofrío al cruzar el umbral. Sus dedos recorrieron la vieja madera, buscando alguna pista, alguna señal de lo que la había llevado a perderse aquella noche. Pero no encontró nada. Entonces, justo cuando estaban por irse, su hermano la llamó desde la parte trasera de la cabaña. «Rhonda, tienes que ver esto». Temblorosa, se acercó. En la tierra, grabadas con líneas irregulares, había huellas humanas. Pero lo perturbador no era su forma, sino que parecían venir de la nada, iniciando desde un punto vacío en medio del claro y dirigiéndose hacia la cabaña, como si alguien hubiera aparecido de repente en aquel lugar. Los dos hermanos se miraron en silencio, comprendiendo que jamás conocerían toda la verdad de lo que ocurrió en Calling Lake. Pero una cosa era segura: el bosque no olvida. Y hay misterios que es mejor no tratar de resolver. Con un último vistazo a la cabaña, Rhonda supo que jamás regresaría. Porque en lo más profundo de su alma, sentía que aquello que la llamó aquella noche seguía esperando en la oscuridad. Tras la desaparición y posterior reaparición de Rhonda Cardinal en 2012, cerca de Calling Lake, Alberta, se han planteado diversas teorías para explicar su experiencia. Una de las hipótesis sugiere que pudo haber sufrido un episodio de desorientación o amnesia transitoria, lo que la llevó a perderse en el bosque sin recordar cómo llegó allí. Otra posibilidad es que haya experimentado una crisis de salud mental que afectó su percepción y comportamiento durante el tiempo que estuvo desaparecida. Sin embargo, debido a la falta de información detallada y análisis médicos públicos sobre su caso, estas teorías permanecen en el ámbito de la especulación. Ninguna teoría ha sido confirmada de manera concluyente. La desaparición de Johnny Johnson, un niño de 3 años, en Salisbury, Inglaterra. El 22 de junio de 1955, amaneció cubierto de neblina sobre las llanuras de Salisbury, Inglaterra. El cielo era una bóveda gris sin promesa de sol, y el viento húmedo arrastraba consigo un silencio pesado, como si algo invisible, antiguo, se estuviera preparando para revelarse. Johnny Johnson, un niño de 3 años, se encontraba jugando cerca de su casa rural, a los límites del vasto y desolado terreno de Salisbury Plain. A esa edad, el mundo aún era un misterio por descubrir, pero esa mañana, Johnny pisó el borde de lo inexplicable y desapareció sin dejar rastro. La primera alerta no fue inmediata. En las zonas rurales, los niños solían deambular cerca, y Johnny no era la excepción. Pero conforme las horas pasaban,
El sol avanzaba sin que el pequeño regresara. La angustia creció con el silencio. En pocas horas, decenas de vecinos, familiares y finalmente la policía estaban peinando los campos, los senderos de tierra, las laderas de los montes bajos. Aviones sobrevolaron la zona. Perros rastreadores fueron desplegados. Tropas militares colaboraron. Nada. Johnny se había esfumado como si el viento lo hubiera arrancado de la realidad. Las horas se transformaron en días. La búsqueda fue intensa, casi obsesiva. El terreno no ayudaba, la planicie y antiguos túmulos que parecían surgir como vestigios de un tiempo que no se había ido del todo. El clima tampoco ayudó. Llovía intermitentemente y la niebla se mantenía como una piel sobre la tierra. ¿Cómo podía un niño de apenas 3 años sobrevivir en un entorno así? El tercer día, cuando la esperanza ya comenzaba a marchitarse, ocurrió lo impensable. Un conductor, transitando una carretera rural, vio algo moverse entre la bruma. Una figura pequeña, tambaleante, se detuvo de inmediato. Era Johnny, vivo y cubierto de señales que decían más de lo que sus palabras podrían. Su ropa estaba rasgada, colgando como jirones. Su cuerpo mostraba arañazos por doquier. Estaba empapado, no por la lluvia del momento, sino como si hubiese estado sumergido o perdido en un terreno pantanoso. Sus ojos, hinchados de llorar, vagaban con desconcierto. Cuando lo tomaron en brazos, apenas podía articular palabra. En la comisaría local, mientras era envuelto en mantas calientes, un oficial intentó interrogarlo suavemente. «Johnny, ¿dónde estuviste, campeón?», le preguntó con voz baja mientras otro agente le ofrecía una taza de leche caliente. El niño sollozaba, con la mirada clavada en sus pequeñas manos. «¿Estuviste con alguien?». Johnny asintió apenas. Y entonces lo dijo: «Hablé con un perrito». El silencio en la habitación fue inmediato. Los oficiales se miraron entre sí, sin saber cómo interpretar esas palabras. ¿Un perro real? ¿Una alucinación infantil? ¿O una presencia más difícil de nombrar? Los medios locales comenzaron a cubrir la historia. El Lethbridge Herald publicó la noticia el 25 de junio, destacando la magnitud del operativo. Tropas, aviones, policía, perros rastreadores. Johnny había sobrevivido lo que parecía imposible, y había sido hallado en un área que ya había sido inspeccionada varias veces. ¿Cómo podía haber estado ahí todo ese tiempo, sin ser visto, sin dejar rastros? La madre de Johnny, al abrazarlo en el hospital, no dejó de repetir: «Mi niño, mi niño. ¿Dónde estuviste, mi amor?». Pero Johnny no ofrecía más respuestas. Solo lágrimas. Solo un balbuceo constante que inquietaba más que tranquilizaba. «Hablé con un perrito». Esa frase sería repetida por la prensa y grabada en los archivos policiales. Pero nunca se encontró tal animal. Ningún perro extraviado. Ninguna huella canina. Ningún testigo de algo similar. Y sin embargo, Johnny estaba vivo. En pie. Ileso, en apariencia. ¿Con quién había hablado Johnny? ¿Cómo había sobrevivido? ¿Dónde había estado? ¿Fue protegido? ¿Fue guiado? ¿Fue ocultado? ¿Por quién o por qué? Las preguntas apenas comenzaban. El misterio no terminó con su aparición. Apenas comenzaba. La policía intentó reconstruir su ruta a través de mapas y testimonios. La zona donde fue hallado había sido inspeccionada exhaustivamente durante la búsqueda. No solo una, sino varias veces. ¿Cómo podía haberse mantenido oculto en un área tan expuesta? ¿Fue movido? ¿Estuvo en otro lugar antes de ser colocado allí, como si alguien o algo lo hubiese devuelto discretamente? Uno de los oficiales, el sargento Peter Hawkins, veterano de la Segunda Guerra Mundial, declaró: «He rastreado enemigos en bosques bajo fuego enemigo. He visto cosas que no deseo recordar, pero nunca, en todos mis años, vi algo como esto. Es como si el niño hubiese desaparecido del mundo y luego vuelto a caer en él». Las preguntas se multiplicaban. ¿Quién lo había cuidado? ¿Cómo sobrevivió sin comida ni agua? ¿Por qué su ropa estaba rasgada, pero sin señales de violencia clara? ¿Por qué sus pies no estaban lacerados? Si había vagado por el páramo durante 3 días. Johnny era incapaz de explicar. Solo decía, una y otra vez: «El perrito me cuidó». La enfermera Miriam Weeks, quien atendió a Johnny en el hospital local, en su diario personal, escribió lo siguiente:
Johnny no está mintiendo. No está imaginando. Habla con la inocencia de quien no conoce el peso de sus palabras. Cuando mencionó al perro, sus ojos se iluminaban como si de verdad estuviera ahí, en la habitación. Como si aún lo viera. El misterio alcanzó nuevas alturas cuando el padre de Johnny, mientras exploraba el campo días después, encontró un detalle perturbador. En un claro cubierto de musgo, descubrió una formación circular, como si algo pesado hubiese girado varias veces sobre la misma zona. En el centro, huellas, no de zapatos, ni de botas, ni de pezuñas. Parecían marcas de patas, demasiado grandes para un perro común, demasiado perfectas para ser casuales. Y lo más inquietante, el área alrededor estaba completamente seca a pesar de las lluvias recientes. Como si algo hubiera absorbido la humedad. ¿Era posible que Johnny hubiese sido cuidado por un animal? ¿Uno entrenado? ¿Un perro salvaje con instintos de protección? ¿O era aquello algo completamente distinto, más allá de lo biológico? Las autoridades cerraron el caso sin respuestas. Oficialmente, se consideró una desaparición atípica con resolución satisfactoria. Pero entre los archivos quedó un informe confidencial, nunca revelado al público, firmado por el sargento Hawkins. Allí decía: el niño fue encontrado en condiciones físicas que contradicen toda lógica médica. Sin hipotermia, sin deshidratación, sin signos de inanición, como si hubiese estado en un lugar templado, resguardado y acompañado. Las historias comenzaron a circular. Los lugareños, especialmente los más ancianos, hablaron de leyendas antiguas, de guardianes invisibles en Salisbury Plain, de entidades que aparecen cuando los niños se pierden. Perros blancos, los llamaban, espíritus protectores, mitad animal, mitad presencia sobrenatural, que vagan entre la niebla. La policía no suele cuestionar a los niños pequeños sobre dónde han estado durante 3 días a menos que crean que hubo algún acto delictivo involucrado. Es difícil entender cómo un niño de 3 años puede sobrevivir 3 días y noches en el medio de una llanura sin refugio, comida ni agua, y sin sufrir hipotermia. Especialmente en la húmeda y fría región de Inglaterra. He escrito en mis libros, Missing 411, sobre niños que estuvieron desaparecidos durante periodos extensos de tiempo, y afirman que fueron llevados por un lobo grande, alimentados y cuidados. Es difícil saber por la declaración de Johnny si realmente conversó con un perro, o si simplemente creyó haberlo hecho. La descripción de la ropa y el cuerpo de Johnny es casi idéntica a otros casos de niños desaparecidos que he documentado en América del Norte. Los cuerpos de los niños y su ropa están rotos y arañados. Esa afirmación se repite una y otra vez. Solo como un dato informativo para quienes se pregunten dónde se encuentra Salisbury Plain. Está a solo 8 kilómetros de la ciudad de Salisbury y a unos 24 kilómetros de Stonehenge. La desaparición de Stephen Pappoe, un niño de 3 años en 1962, en el Heckscher State Park, Nueva York. El sol brillaba con fuerza, aquel 19 de agosto de 1962. Las hojas de los árboles en el Heckscher State Park bailaban al compás del suave viento veraniego, y las risas de las familias llenaban el aire. Era un día perfecto para escapar del bullicio de la ciudad, una oportunidad para disfrutar de la naturaleza y reforzar los lazos familiares. La familia Pappoe, compuesta por los padres y sus 8 hijos, había decidido pasar el día en este parque de 1.6 acres, un lugar conocido por sus extensos ríos, pantanos y senderos. El parque, situado entre las ciudades de Islip y Sayville, en la costa sur de Long Island, ofrecía un paisaje pintoresco y tranquilo. Los Pappoe habían llegado temprano para asegurarse de encontrar un buen lugar cerca de la playa. Colocaron mantas y una gran cesta de picnic bajo la sombra de un roble, mientras los niños corrían con energía por los alrededores. Entre ellos estaba Stephen, el más pequeño, un niño de 3 años de ojos vivaces y cabello castaño que apenas podía contener su entusiasmo. A su corta edad, Stephen era curioso y juguetón, siempre explorando y descubriendo el mundo que lo rodeaba. En un momento, Stephen se separó de los otros niños y se dirigía hacia una pequeña zona de juegos ubicada aproximadamente a 1/4 de milla de la playa. Su madre lo observó mientras se alejaba, confiada en que su esposo también lo tenía a la vista. La tarde transcurría con normalidad.
hasta que uno de los hermanos de Stephen corrió de regreso al área de picnic con una preocupación evidente en el rostro. «Mamá, no encuentro a Stephen», dijo con un nudo en la garganta. Los padres de Stephen intercambiaron miradas alarmadas. Había pasado menos de una hora desde la última vez que alguien lo había visto jugando. De inmediato, la familia entera se movilizó para buscarlo. Los minutos pasaban y los gritos de «Stephen, Stephen». Los Papol revisaron los senderos cercanos, la zona de juegos e incluso las áreas donde los matorrales crecían espesos. Sin embargo, Stephen no aparecía. La tensión comenzó a apoderarse de los padres cuando el sol empezó a descender lentamente, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojizos. Decidieron notificar a la policía estatal. En menos de una hora, las autoridades llegaron al lugar con varios oficiales, perros rastreadores y linternas potentes para continuar la búsqueda. El parque se transformó rápidamente. La alegría de aquel día soleado dio paso a un ambiente cargado de preocupación y misterio. Los agentes inspeccionaron cada rincón, interrogando a los visitantes y organizando grupos de búsqueda que se adentraron en las zonas más alejadas. Las primeras horas de la noche transcurrieron con una sensación de impotencia. Los matorrales altos y el terreno pantanoso del parque se convirtieron en enemigos para los rescatistas, mientras los sonidos de la noche comenzaban a imponerse sobre los gritos de Stephen que no obtenían respuesta. Los perros rastreadores olfateaban incansablemente los objetos personales de Stephen, pero el rastro parecía desvanecerse en el aire, como si el niño simplemente hubiera desaparecido sin dejar huella. La madre de Stephen, con el rostro marcado por el llanto, se aferraba al brazo de su esposo. «Tiene que estar aquí. No pudo haber llegado tan lejos», gritaba entre sollozos. El padre, visiblemente afectado pero intentando mantener la calma, trataba de consolarla. «Vamos a encontrarlo, lo prometo. No dejaremos de buscar hasta traerlo de vuelta». A medida que la madrugada se acercaba, la búsqueda continuaba sin descanso. La noticia de la desaparición se había extendido rápidamente, atrayendo a más voluntarios que deseaban ayudar. Un grupo de rescatistas revisó los pantanos cercanos con linternas, mientras otros exploraban las riberas del río con botes y redes. El parque, que había sido un lugar de paz y recreo durante el día, ahora se sentía como un laberinto impenetrable, un espacio donde las sombras parecían ocultar secretos. En las primeras horas de la mañana, las autoridades se reunieron con los padres de Stephen para discutir los pasos a seguir. La incertidumbre era palpable. Uno de los oficiales, un hombre corpulento de mirada seria, intentó calmar los ánimos. «Hemos cubierto una gran parte del parque», dijo. «Continuaremos al amanecer con más personal. Vamos a traer helicópteros y seguir explorando las zonas que nos faltan». La familia, agotada y desesperada, accedió a descansar por unas horas en el campamento habilitado para ellos, aunque la madre de Stephen insistió en quedarse despierta por si alguien traía noticias. Mientras el reloj avanzaba, el parque se llenó de un silencio sepulcral, roto solo por el susurro del viento entre los árboles y el croar de las ranas en los pantanos. Algo inquietante flotaba en el aire, una sensación de que este no era un caso común de un niño perdido. Era como si el bosque guardara un secreto que no estaba dispuesto a revelar. Al amanecer, el parque cobró vida nuevamente con la llegada de más grupos de rescatistas y voluntarios. Las búsquedas se intensificaron, pero a medida que las horas pasaban, la esperanza comenzó a desvanecerse. Stephen Papol había desaparecido de manera inexplicable, y la oscuridad que rodeaba su caso comenzaba a sembrar dudas e inquietudes entre todos los involucrados. Era solo el principio de un misterio que no dejaría de atormentar a quienes presenciaron aquellos eventos. La voz de la madre de Stephen, desgarrada por la angustia, resonaba a través de los claros del parque Heckscher. En las primeras horas tras la desaparición, la familia Papol y los otros visitantes del parque se habían dispersado en una frenética búsqueda. Los niños mayores gritaban el nombre de su hermano, mientras los padres corrían de un lado a otro, entre la arena y los senderos cercanos. A medida que caía la tarde, el parque, con sus vastas áreas de bosque y humedales, comenzó a transformarse en un laberinto sombrío. Era como si el paisaje mismo conspirara para ocultar a Stephen de quienes lo buscaban desesperadamente. La llegada de las autoridades no tardó. Los oficiales de policía de Nueva York, junto con voluntarios y guardaparques, formaron grupos de búsqueda organizados.
Se usaron linternas potentes para iluminar las zonas más densas del parque, pero la oscuridad del bosque tenía una cualidad opresiva que parecía absorber la luz. La humedad del aire y el zumbido de los insectos creaban un entorno tan sofocante como inquietante. Mientras las horas se convertían en días, la frustración aumentaba. Las tormentas de verano azotaron la región, dejando el terreno lodoso y resbaladizo, lo que dificultaba el avance de los buscadores. Algunos comentaban que la tormenta había llegado de manera extrañamente repentina, como si el clima mismo hubiera cambiado al unísono con la desaparición de Stephen. Entre los buscadores, comenzaron a circular murmullos sobre la historia del parque y la naturaleza de su tierra. Uno de los guardaparques, un hombre de mediana edad con cabello entrecano llamado Earl, mencionó en voz baja que, según los registros locales, el área del parque había sido considerada tierra maldita por los nativos hace siglos. Dicen que el pantano nunca devuelve lo que toma, susurró a un compañero mientras se abría paso entre un grupo de árboles caídos. El segundo día de la búsqueda trajo consigo nuevos voluntarios, entre ellos un oficial retirado llamado Raymond Finger y su esposa. Raymond, un hombre de aspecto robusto con ojos agudos, había trabajado durante años en el departamento de policía local y era conocido por su intuición casi sobrenatural. Eleanor, por su parte, era una mujer tranquila, pero perceptiva, que insistía en acompañar a su marido. Esa mañana, mientras recorrían los bordes de uno de los senderos, Eleanor se detuvo de repente. «Anoche tuve un sueño», le dijo a Raymond con un tono cargado de inquietud. «Vi a un niño en una especie de espesura. Había hierba alta y un árbol torcido, como si algo pesado lo hubiera doblado. Creo que debemos buscar por ahí». Raymond, aunque escéptico, no ignoró las palabras de su esposa. Su experiencia le había enseñado que a veces las corazonadas podían ser más valiosas que los datos concretos. Juntos comenzaron a explorar las áreas menos transitadas cerca del estacionamiento del parque, siguiendo las descripciones vagas que Eleanor recordaba de su sueño. Mientras tanto, en otra parte del parque, los grupos principales seguían peinando el área en una acción coordinada. Gil Senan, un veterano sargento de policía, dirigía a los voluntarios. «Avancen en línea recta. No se desvíen ni se salten nada», gritaba. Su voz resonaba firme, pero en su interior comenzaba a aflorar una creciente sensación de impotencia. Gil había trabajado en casos de personas desaparecidas antes, pero nunca en un entorno tan desorientador. «Es como si este parque se estuviera burlando de nosotros», pensó mientras levantaba una rama para inspeccionar el suelo debajo. La atmósfera ya cargada de tensión se intensificó cuando un grupo de perros de rastreo, traídos para ayudar en la búsqueda, comenzó a comportarse de manera extraña. Uno de los guías, un hombre robusto, llamado Carter, reportó que los animales se negaban a avanzar hacia ciertas áreas del bosque. «Es como si olieran algo que no quieren seguir», explicó, frunciendo el ceño. Gil observó a los perros, que gemían y retrocedían, tirando de las correas en dirección opuesta. Finalmente, los guías decidieron cambiar de ruta, pero el incidente dejó a todos con una sensación de escalofrío. La noche del segundo día cayó con rapidez, y el parque quedó sumido en una penumbra opresiva. Las linternas apenas podían penetrar la densa vegetación, y el sonido de los grillos y ranas era interrumpido ocasionalmente por los gritos de «¡Stephen!». En uno de los campamentos temporales instalados por los buscadores, se encendió una fogata, y los voluntarios compartieron historias sobre lo que habían visto o sentido durante el día. Una joven llamada Clara mencionó haber notado sombras moviéndose entre los árboles, aunque no había nadie allí. «No quiero sonar loca, pero era como si algo nos estuviera observando», dijo en voz baja, ganándose miradas de inquietud. Mientras tanto, Raymond y Eleanor Finger habían seguido explorando hasta bien entrada la noche. La visión de Eleanor seguía guiándolos, aunque los detalles parecían cambiar con cada paso que daban. «Estamos cerca», insistió, deteniéndose de repente al escuchar un sonido a lo lejos. Era un gemido, apenas audible, que parecía venir de entre las malezas. «¿Lo escuchaste?», preguntó, agarrando el brazo de Raymond. Raymond asintió y sacó su linterna, apuntándola hacia la dirección del sonido. La luz iluminó una maraña de ramas y hierba alta. Lentamente avanzaron, con los corazones latiendo con fuerza. El gemido se hizo más claro,
transformándose en un llanto leve que envió un escalofrío por sus espinas. «Es un niño», murmuró Raymond antes de apurar el paso, sin importarle las ramas que le arañaban la cara y las manos. Finalmente, llegaron a un claro donde el terreno se volvía abruptamente más bajo. En medio de la espesura, encontraron al pequeño Stephen Papol. Su ropa estaba desgarrada y su cuerpo cubierto de arañazos y moretones, pero milagrosamente estaba vivo. Eleanor cayó de rodillas, incapaz de contener las lágrimas. Raymond se quitó la chaqueta y envolvió al niño, que miraba a sus rescatadores con ojos llenos de una mezcla de miedo y alivio. «Tranquilo, pequeño, estás a salvo ahora». Mientras regresaban al campamento, los detalles sobre cómo Stephen había llegado hasta ese lugar comenzaron a llenar sus mentes con preguntas inquietantes. Estaba a 1,5 millas del último punto donde había sido visto. Un terreno imposible para un niño tan pequeño de recorrer solo. Más inquietante aún, cuando Eleanor observó el claro una vez más antes de irse, creyó ver una figura entre las sombras de los árboles, inmóvil y observándolos. Pero cuando parpadeó, ya no había nadie allí. El rescate de Stephen no fue el final del misterio, sino el principio de algo aún más desconcertante. Al llegar al campamento, el niño no podía hablar, ni siquiera para explicar lo que había sucedido. Solo sonreía débilmente, como si el peso de lo vivido fuera demasiado para expresarlo con palabras. El bosque, silencioso tras ellos, parecía guardar sus secretos con un celo inquietante. El rescate de Stephen Papol marcó el fin de una búsqueda que había abrumado tanto a las autoridades como a los voluntarios. Al día siguiente, mientras el sol ascendía sobre el parque Heckscher, la familia Papol se reunió en el hospital donde Stephen había sido ingresado para una evaluación completa. El niño seguía sin hablar, su mirada perdida en un vacío que desconcertaba a los médicos y llenaba de temor a sus padres. Raymond Finger y su esposa, Eleanor, también estaban presentes, invitados por el sargento Gil Senan para discutir los detalles del hallazgo. Eleanor, quien había permanecido en silencio durante gran parte de la mañana, finalmente se atrevió a expresar lo que había visto en el claro. «Había alguien más allí», dijo, su voz temblando ligeramente. «Una sombra. No sé cómo describirlo, pero sentí que nos estaba observando». Su afirmación fue recibida con miradas de escepticismo, aunque algunos, como Gil, no pudieron evitar un escalofrío al recordar la extraña conducta de los perros de rastreo. Mientras tanto, en una sala aparte, los médicos trataban de analizar el estado de Stephen. Su cuerpo mostraba signos de deshidratación severa y algunas heridas superficiales. Pero lo que realmente inquietaba a los especialistas era su estado mental. Cuando se le pedía que describiera lo que había ocurrido, Stephen simplemente sonreía de manera extraña, como si guardara un secreto que nadie más podría comprender. Una enfermera intentó entretenerlo con juguetes, pero el niño solo gravitó hacia un pequeño oso de peluche que alguien había dejado en la habitación. Apretándolo contra su pecho, susurró algo que apenas fue audible. «El bosque me cuida». La frase llegó a los oídos de su madre, quien rompió en llanto. Para ella, el comentario era una prueba de que Stephen había estado expuesto a algo inexplicable durante su desaparición. Su padre, en cambio, lo atribuyó a un juego de imaginación infantil, una manera de procesar el trauma. Sin embargo, la tensión entre ellos creció, reflejando la división entre quienes querían una explicación racional y quienes estaban dispuestos a aceptar que algo fuera de lo común había ocurrido. Mientras la familia lidiaba con sus emociones, Gil Senan y Raymond Finger decidieron regresar al parque Heckscher. La sensación de que había cabos sueltos les resultaba intolerable. «No estoy diciendo que creen fantasmas ni nada por el estilo», dijo Gil mientras estacionaba su auto cerca del área de los estacionamientos. «Pero algo aquí no encaja. Ese niño no pudo haber llegado tan lejos solo». Raymond asintía, su expresión grave mientras revisaba el mapa del parque que había llevado consigo. La exploración nos llevó nuevamente al claro donde Stephen había sido encontrado. A plena luz del día, el lugar no tenía el mismo aura ominosa, pero los dos hombres no pudieron evitar sentirse observados. Raymond estudió el terreno con detenimiento, buscando cualquier indicio de cómo el niño había llegado hasta allí. No había huellas claras, ni ramas rotas que sugirieran que alguien más había estado presente. «Mira esto», dijo de repente Gil señalando un árbol cercano. En la corteza, profundamente grabado,
había un símbolo que ninguno de ellos pudo identificar. Parecía una especie de espiral rodeada de pequeños trazos, como si representara una figura humana con brazos extendidos. Esto no estaba aquí antes, estoy seguro, continuó Gil, tomando una fotografía con su teléfono. Tal vez sea una broma, pero... No terminó la frase, como si incluso pronunciar la posibilidad de algo más allá de lo normal fuera un acto de autoengaño. Esa noche, de regreso en su casa, Eleanor Finger también se vio perseguida por visiones. Soñó con el bosque, pero esta vez no era un lugar pacífico. Las ramas de los árboles parecían extenderse hacia ella como si quisieran atraparla. Y en el centro del claro, una figura oscura se erguía, inmóvil, observándola con unos ojos que brillaban como carbones encendidos. Se despertó sobresaltada, sudando y con el corazón latiendo con fuerza. Raymond, acostumbrado a los instintos de esposa, se sentó a su lado y le preguntó, ¿qué viste esta vez? Eleanor dudó antes de responder, pero finalmente dijo, creo que hay algo en ese bosque. Algo que no debería estar allí. Mientras tanto, en el hospital, Stephen comenzó a experimentar cambios en su comportamiento. Aunque seguía sin hablar, parecía tener una energía nueva, casi antinatural. Una noche, una enfermera que pasaba frente a su habitación afirmó haber visto sombras moviéndose en las paredes, como si alguien más estuviera con él. Cuando entró para inspeccionar, solo encontró al niño despierto, observándola con una expresión que le heló la sangre. «El bosque me cuida», murmuró una vez más, aunque su voz era diferente, más profunda, casi adulta. La historia comenzó a extenderse por la comunidad local. Algunos creían que Stephen había sido víctima de un secuestro fallido. Otros hablaban de leyendas sobre el parque Heckscher, mencionando antiguas historias de desapariciones inexplicables y rumores de rituales ocurridos en el pasado. El sargento Gil Senan hizo lo posible por descartar estas teorías, pero incluso él no podía ignorar el malestar que sentía cada vez que miraba las fotografías del símbolo grabado en el árbol. Una semana después del rescate, la familia Papol decidió mudarse a otro estado, con la esperanza de dejar atrás el incidente y empezar de nuevo. Sin embargo, lo que sucedió en el parque Heckscher nunca los abandonó realmente. Stephen, aunque físicamente recuperado, nunca volvió a ser el mismo. Su silencio persistente y las ocasionales frases crípticas que murmuraba en sueños dejaron a su familia con la sensación de que una parte de él había quedado atrapada en ese bosque. En cuanto a Raymond y Eleanor Finger, su experiencia en el caso Papol los llevó a investigar otros incidentes similares en el área. Descubrieron patrones inquietantes. Niños que desaparecían por periodos breves y regresaban sin explicación, siempre cerca de terrenos forestales. Pero cada pista que seguían terminaba en un callejón sin salida, como si una fuerza invisible se asegurara de que los secretos del bosque permanecieran enterrados. El parque Heckscher continuó recibiendo visitantes, ajenos a la oscura historia que lo envolvía. Sin embargo, para aquellos que habían estado allí durante la desaparición de Stephen, el lugar nunca volvió a ser el mismo. En las noches más silenciosas, algunos aseguran escuchar un susurro entre los árboles, un eco de lo que el bosque se niega a revelar. Y en el centro de todo, Stephen Papol creció, llevando consigo el enigma de aquellos días. Nunca habló de lo que le había ocurrido, pero en sus dibujos infantiles aparecía siempre el mismo símbolo. Una espiral con brazos extendidos, grabada en un árbol que solo él podía ver. La desaparición de Evelyn McDermott, una joven de 16 años, en 1928 en Bennington, Vermont. El aire en Bennington, Vermont, cargaba un frío prematuro aquel septiembre de 1928. Las hojas de los arces comenzaban a teñirse de rojo sangre, y las brumas matinales se aferraban a los valles como fantasmas renuentes a abandonar la tierra. Era un pueblo donde el tiempo parecía detenerse. Calles de tierra, faroles de gas titilantes y casas de madera que susurraban secretos bajo el peso de los años. La Gran Depresión aún no azotaba con furia, pero sus primeros jadeos ya helaban las miradas de los granjeros, cuyas manos callosas aferraban rosarios y herramientas por igual. En ese rincón del mundo, donde las montañas Sunderland se alzaban como guardianes silenciosos, la fe en lo tangible convivía con susurros ancestrales sobre fuerzas que moraban en los bosques. Evelyn McDermott, de 16 años, era una figura conocida en Sunderland High School. Delgada,
de cabello castaño trenzado con precisión y ojos grises que parecían reflejar el cielo nublado de Vermont Park. Llevaba semanas arrastrando una tos seca que su madre atribuía al aire podrido de los pantanos. Los McDermott vivían en una granja aislada, rodeada de campos de maíz que en otoño se convertían en un mar dorado. Pero aquella mañana del 18 de septiembre, Evelyn no llegó a casa después de clases. El último testigo que la vio fue el viejo Jeremiah Cole, un leñador de barba blanca que aseguró haberla cruzado camino a las montañas. Iba ligera, como si alguien la llamara, murmuró después al sheriff Gardner, ajustándose el sombrero de fieltro. Pero no llevaba más que un vestido de algodón, y mira que el viento corta como navaja. El sheriff, hombre práctico de manos gruesas y mirada escéptica, movilizó a los Bloodhounds antes del mediodía. Las bestias, con sus hocicos pegados al suelo, avanzaron hacia el pie de las montañas. Pero al llegar a un arroyo helado, su aullido se quebró en confusión. Es como si el rastro se esfumara, refunfuñó uno de los guías, mientras las bestias giraban en círculos, desorientadas. Mientras tanto, en la granja McDermott, la madre de Evelyn, Clara, retorcía un delantal entre dedos temblorosos. No se fue por voluntad, sheriff. Hace días que tiene pesadillas. Hablaba de sombras que la observaban desde el bosque. Su marido Thomas, un hombre de pocas palabras, añadió: anoche rompió el espejo del baño. Gritaba que algo intentaba salir de él. Gardner, aunque reacio a alimentar supersticiones, recordó los casos anteriores. 4 desapariciones en 6 años, todas cerca de la Sunderland. Hombres, mujeres, niños, ninguno encontrado, excepto Alice Pembroke, la niña de 7 años que reapareció en 1926 tras 3 días perdida, balbuceando sobre un hombre sin rostro que la guió a una cueva cálida. La prensa lo atribuyó al delirio, pero los rumores persistieron que, al caer la noche, Bennington se convirtió en un hormiguero de antorchas. 200 voluntarios, granjeros, incluso el pastor McCready con su Biblia en mano, registraron cada sendero, cada cabaña abandonada. Las linternas dibujaban serpentinas de luz entre los árboles, mientras el viento llevaba sus gritos: ¡Evelyn, Evelyn! En la taberna El Ciervo Herido, los hombres bebían whisky y especulaban. ¿Han oído lo de los Wabanaki?, dijo un cazador, refiriéndose a la tribu nativa que una vez habitó la zona. Decían que estas montañas son un umbral, que los espíritus atrapan a los vivos para equilibrar el mundo. Otro escupió: tonterías. Ha de ser un psicópata, como ese Albert Fish del que hablan los periódicos. Mientras, en las afueras, el sheriff interrogaba a los estudiantes. Sarah Mitchell, la mejor amiga de Evelyn, confesó entre lágrimas. Últimamente se obsesionó con el diario de Ezekiel Ward, ese libro de la biblioteca sobre brujería colonial. Decía que quería encontrar la cueva donde quemaron a los acusados en 1692. Al amanecer del 21 de septiembre, los granjeros Ellie y Walter Hogg encontraron a Evelyn en un granero abandonado, a 2 millas de su casa. La escena quedó grabada en sus retinas. La muchacha yacía sobre heno podrido, el vestido rasgado y cubierto de barro seco. Sus labios estaban agrietados, pero no por sed. Parecía alimentada, diría Walter después, sin explicar cómo. Al llevarla a la casa de los Hoag, Evelyn solo musitó una frase: no deberían haberlo abierto. Cuando el sheriff llegó, la encontró sentada frente a la chimenea, meciéndose como si aún sintiera el balanceo de un vientre materno. ¿Dónde estuviste, Evelyn?, preguntó Gardner, arrodillándose. Ella giró la cabeza lentamente, y por un instante, sus ojos no fueron grises, sino negros, profundos como pozos de alquitrán. Vi la puerta, susurró, y ellos me vieron a mí. Los periódicos del 21 de septiembre divergieron. El Evan News escribió: la joven fue hallada en estado de shock, incapaz de articular su experiencia. El Daily News, en cambio, afirmó: Evelyn emergió de los bosques por su propio pie, desorientada pero físicamente intacta. Ninguno mencionó los ojos negros, ni el hecho de que, al revisar el granero, Gardner encontrara marcas en las paredes, símbolos tallados que coincidían con los dibujados en el diario de Ezekiel Ward. Esa noche, mientras el pueblo celebraba el milagro, Clara McDermott descubrió algo bajo la cama de su hija: un trozo de tela embebido en una sustancia viscosa y oscura. Al tocarla, un zumbido recorrió su cuerpo, y por un segundo escuchó risas lejanas.
La mañana del 22 de septiembre de 1928, amaneció con un cielo plomizo sobre Bennington. Evelyn McDermott yacía en su cama, envuelta en mantas a pesar del calor asfixiante que su madre insistía en mantener con leña ardiente. Su habitación, antes llena de libros de botánica y retratos familiares, ahora parecía una celda. Cortinas cerradas, un tazón de sopa fría en la mesilla y el murmullo constante de voces tras la puerta. Fuera, el sheriff Garner discutía con el Dr. Whitmore, cuya maleta de cuero despedía un olor a éter y desesperación. No hay heridas visibles, ni signos de violencia, masculló el médico, ajustando sus quevedos. Pero su pulso es irregular, como si algo la estuviera consumiendo desde dentro. Garner anotó cada palabra en su libreta gastada, la misma que había usado en los casos de Ellis Pembroke y los otros 3 desaparecidos. Todos compartían un patrón: cercanía a las montañas, silencio post-rescate y una decadencia física que los médicos no sabían explicar. ¿Enfermedad? ¿Trauma?, se preguntaba. Pero algo más urgente lo distrajo: el diario de Ezekiel Ward, mencionado por Sarah Mitchell. La biblioteca de Sunderland High era un laberinto de estanterías polvorientas. Garner recorrió los pasillos hasta encontrar el diario de Ezekiel Ward. Las páginas, amarillentas y quebradizas, detallaban los juicios por brujería de 1692, pero no eran relatos históricos. Ezekiel, un juez puritano, escribía con obsesión sobre una cueva en la Sunderland donde, según él, los condenados pactaban con fuerzas innombrables. En una página final, un mapa tosco señalaba su ubicación: cerca del arroyo donde los Bloodhounds perdieron el rastro de Evelyn. ¿Por qué te interesaba esto, Evelyn?, musitó Garner, guardando el libro bajo su abrigo. Al salir, se cruzó con Sarah Mitchell, quien esperaba sentada en los escalones de la entrada, sus manos jóvenes retorciendo un pañuelo. Ella creía que las desapariciones tenían que ver con la cueva, confesó la chica, mirando hacia las montañas. Decía que los que volvían no eran los mismos. Con una linterna y una cuerda, Garner y 2 voluntarios se adentraron en la Sunderland al atardecer. El aire era denso, cargado con el olor a musgo y tierra húmeda. Tras horas de búsqueda encontraron la entrada, una grieta estrecha oculta tras enredaderas. Dentro, las paredes estaban cubiertas de grafitis antiguos, símbolos que coincidían con los del granero. Y el suelo presentaba huellas pequeñas como de botines de mujer. «Aquí ha estado alguien», murmuró uno de los hombres, iluminando un rincón donde yacía un trozo de tela azul. Era idéntico al vestido que Evelyn llevaba el día de su desaparición. Garner guardó la evidencia en silencio. Esa noche, mientras revisaba el diario en su oficina, una figura se materializó en la puerta. Evelyn, envuelta en una bata, sus ojos grises ahora opacos. «¿Por qué sigues buscando?», preguntó, su voz un hilo de aire. «Ellos ya me encontraron a mí». Los días siguientes, Bennington intentó volver a la normalidad. Las escuelas reabrieron, los granjeros retomaron sus cosechas, y el Lebanon News publicó un editorial sobre el peligro de las fantasías juveniles. Pero en la granja McDermott, la normalidad era una farsa. Evelyn pasaba horas mirando por la ventana hacia las montañas, repitiendo frases sin sentido. Clara, desesperada, organizó una cena con el pastor McCready. Mientras éste recitaba salmos, Evelyn dejó caer su cuchillo al suelo. Al recogerlo, McCready palideció. Bajo la mesa, la suela de su zapato estaba manchada con la misma sustancia negra que Clara encontró días atrás. Esto es aceite de roca», tartamudeó el pastor reconociendo el olor a azufre. «Se extrae de las profundidades». El 28 de septiembre, Garner irrumpió en la granja con el diario de Ward en mano. Reunió a los McDermott en la sala y soltó la pregunta que lo carcomía: «¿Qué hizo Evelyn en esa cueva?». «Thomas, pálido», confesó entre dientes. «Hace un mes encontró una vieja carta en el ático. Era de su tía abuela, una de las desaparecidas en 1905. Hablaba de la cueva, de experimentos». Su voz se quebró. Evelyn juró seguir sus pasos. Clara añadió: «Creía que podía encontrar respuestas, o a los que se fueron». Garner entendió entonces la conexión. Todas las víctimas tenían vínculos con los juicios de Ward. ¿Alguien o algo los había estado reclutando? Al amanecer del 30 de septiembre, Garner regresó a la cueva con refuerzos. Pero lo que encontraron los paralizó.
Las paredes habían sido limpiadas, y en el centro yacía una pila de objetos personales. Un lazo de pelo de Alice Pembroke, un reloj de bolsillo de uno de los desaparecidos de 1926. Entre ellos, una foto de Evelyn, tomada el día antes de su desaparición. Al dorso, una inscripción en letra temblorosa: «Id a los elegidos no vuelven, solo sus sombras». Esa tarde, al regresar al pueblo, Gardner supo que Evelyn había recaído. El Dr. Whitmore la atendía en su habitación, donde su respiración se volvió un susurro entrecortado. Antes de perder la conciencia, susurró al sheriff: «¿No me siguieron a mí?». En octubre de 1928, Evelyn sobrevivió, pero nunca recuperó su vitalidad. Se rumoreaba que vagaba por la granja de noche, repitiendo mapas invisibles en las paredes. El sheriff Gardner cerró el caso como histeria colectiva, aunque guardó el diario y los objetos de la cueva en una caja fuera. Nadie supo que, años después, un incendio arrasó la granja McDermott. Entre las cenizas, encontraron marcas en el suelo, símbolos idénticos a los de la cueva, trazados con carbón. Y junto a ellos, huellas pequeñas que se perdían hacia las montañas. Evelyn, recluida en su habitación, se había convertido en un espectro de sí misma. Su cabello, antes brillante, ahora yacía lacio y quebradizo sobre los hombros. Sus ojos grises, otrora llenos de curiosidad, reflejaban solo el vacío. Clara McDermott pasaba horas sentada a su lado, bordando pañuelos con manos temblorosas mientras monologaba sobre recuerdos felices. Las tardes de verano recolectando moras, los bailes escolares, las risas compartidas con Sarah Mitchell. Pero Evelyn ya no respondía, solo susurraba, en intervalos impredecibles, frases como «haga a ellos», «vigilaneo» o «oiga las paredes respirané». Una tarde de enero, mientras Clara limpiaba el ático, encontró una caja de madera oculta bajo una tabla suelta. Dentro, descubrió cartas amarillentas y fotografías descoloridas de familiares desaparecidos décadas atrás. Entre ellas, una imagen de la tía abuela de Evelyn, Lillian McDermott, tomada en 1905 frente a la misma cueva que Ezekiel Ward había descrito. En el reverso, una nota escrita con tinta desvanecida: «No confíes en los espejos, mienten». Gardner, enterado del hallazgo, visitó la granja. Examinó las cartas bajo la luz tenue de la lámpara de queroseno, comparando las fechas con su lista de desaparecidos. El patrón era claro: cada década, entre septiembre y octubre, alguien vinculado a los juicios de brujería de 1692 se esfumaba cerca de la Sunderland. ¿Sabía que su tía abuela investigó la cueva antes de desaparecer?, preguntó el sheriff a Thomas McDermott, quien bajó la mirada. Lillian era diferente, murmuró el hombre jugueteando con su pipa apagada. Decía que los Ward no eran jueces, sino guardianes, que su trabajo era mantener algo enterrado. Gardner no mencionó la sustancia negra encontrada en el granero, ni las marcas en las paredes de la cueva. Pero esa noche, revisando el diario de Ezekiel Ward, notó un pasaje subrayado con fuerza: «Los elegidos no mueren, se convierten en puentes». En febrero, una tormenta de nieve aisló a Bennington del mundo exterior. Aprovechando la calma forzada, Gardner reunió a un pequeño grupo de confianza: el Dr. Whitmore, el pastor McCready y Eli Hoag, uno de los granjeros que halló a Evelyn. En la estación de policía, extendió mapas, fotos y objetos sobre una mesa de roble. «Esto no es histeria», afirmó, señalando una foto de la cueva con los símbolos tallados. «Alguien, o algo, está usando estos lugares. Y Evelyn es la clave». El Dr. Whitmore, escéptico pero intrigado, sostuvo un frasco con la sustancia negra recolectada meses atrás. «He analizado esto», dijo. «No es aceite de roca. Contiene partículas metálicas, como hierro, pero alterado. Algo antinatural». El pastor McCready, palideciendo, abrió su Biblia en Salmos 91, pero sus manos temblaban. A mediados de marzo, con los primeros deshielos, Gardner lideró una expedición final a la Sunderland. Esta vez, llevaban herramientas de excavación y una cámara fotográfica. La entrada de la cueva, ahora parcialmente derrumbada por el invierno, despedía un olor a tierra mojada y metal quemado. En el interior, las paredes habían cambiado. Los símbolos, antes desgastados,
Ahora brillaban bajo la luz de las linternas, como si estuvieran recién tallados. En el suelo, encontraron una serie de hoyos poco profundos, cada uno conteniendo objetos personales. Un anillo de matrimonio de 1926, un diario infantil con dibujos de árboles que sangraban, y un mechón de cabello castaño atado con una cinta azul. «Es de Evelyn», confirmó Ellie Hoag, reconociendo la cinta que la joven usaba en Sunderland High. Al fondo de la cueva, Gardner descubrió una losa de piedra con inscripciones en latín. Tradujo a medias: «Era aquí yace el umbral. Los que cruzan, no regresan. Los que regresan, no son los mismos». Esa noche, Gardner confrontó a Evelyn en su habitación. La encontró sentada frente a un espejo cubierto con un paño negro, sus dedos trazando círculos en el aire. «¿Qué hiciste en la cueva, Evelyn?», preguntó, su voz más suave de lo habitual. Ella giró lentamente, y por primera vez en meses, sus ojos mostraron un destello de lucidez. «Ellos me pidieron ayuda», susurró. «Los que están atrapados. Los que vinieron antes que yo». Su mano se posó sobre el espejo. Abrí la puerta sin querer, y algo entró. Antes de que Gardner pudiera responder, un golpe sordo retumbó en el techo. Corrió al exterior, linterna en mano, solo para encontrar las huellas de botas grandes que rodeaban la granja, y desaparecían abruptamente en medio del campo nevado. En abril de 1929, Gardner presentó su renuncia como sheriff. Nadie supo por qué, pero los rumores decían que había enterrado los objetos de la cueva en un lugar secreto. Evelyn, aunque físicamente presente, seguía ausente. Las desapariciones cesaron, pero el pueblo nunca olvidó. Años después, en 1950, un grupo de excursionistas encontró una caja de metal oxidada cerca de la cima de la Sunderland. Dentro, había una libreta con las notas de Gardner, el diario de Ezekiel Ward y una foto de Evelyn con una dedicatoria. «Y para los que busquen respuestas». La última entrada en la libreta, fechada el 30 de octubre de 1928, decía: «No son fantasmas». La desaparición de Ronald Henry Tamen Jr., un joven de 19 años en Fisher Hall, Universidad de Miami, Oxford, Ohio, en 1953. Primavera de 1953. Miami University respiraba un aire de rutina académica, decorado por los campos verdes del suroeste de Ohio, y un cielo aún incierto entre el invierno y la esperanza del verano. Era un campus vibrante, rebosante de jóvenes que buscaban moldear su futuro. En medio de esa calma aparente, Ronald Henry Tamen Jr., un estudiante modelo y atleta ejemplar, estaba a punto de convertirse en el epicentro de uno de los misterios más desconcertantes en la historia universitaria de los Estados Unidos. Ron nació el 23 de julio de 1933, el mayor de 5 hermanos, y se había forjado una reputación admirable. Era fuerte, disciplinado, un talentoso atleta de lucha libre, un músico que tocaba el bajo en la banda universitaria y un joven con una ética intachable. Con una estatura de 1,75 m y 66 kilos, mantenía un promedio de 3.205 y era miembro respetado de la fraternidad Delta Tau Delta. Su confiabilidad lo había llevado incluso a ser nombrado consejero residente del dormitorio Fisher Hall. Fisher Hall, sin embargo, no era un lugar común. Alguna vez fue parte de un hospital psiquiátrico antes de ser adaptado por la universidad. Tenía un aire pesado, un eco de pasillos largos y vacíos, rodeado por un denso bosque que parecía haber absorbido los murmullos del pasado. Allí, en el segundo piso, en un cuarto que daba hacia una vieja escalera de incendio, Ron dormía solo. La noche del 19 de abril de 1953 comenzó como cualquier otra, pero terminaría de un modo que nadie podría haber imaginado. Esa tarde, Ron había visitado a un médico en Hamilton debido a un extraño episodio. Había hallado un pez muerto en su cama. El detalle era grotesco, perturbador. El Dr. Garrett Boone, del Hospital Mercy, le tomó una muestra de sangre. Más tarde diría que fue la primera vez en su carrera que alguien pidió una prueba con la intención de ser donante voluntario. Ron regresó a Fisher Hall alrededor de las 8:00 p.m. Su compañero de habitación no estaba, así que cuando entró y encendió la luz, algo lo inquietó. Alguien había estado allí. La cama estaba deshecha, la almohada y el colchón en el suelo. Algo no cuadraba. Salió de inmediato y fue en busca de la señora Tudus, administradora del edificio.
Le explicó que iba a cambiar las sábanas y regresó a su habitación. Pero ya nunca más volvió a ser visto. La investigación posterior reveló que 2 compañeros lo vieron aún en su habitación alrededor de las 8:30 p.m. Uno de ellos dijo que Ron mencionó haber escuchado algo perturbador. Sus pertenencias seguían allí. Su billetera, su reloj, su ropa, incluso sus llaves y su chaqueta, algo que no dejaría atrás voluntariamente en una noche nevada. Pero Ron, no. Simplemente había desaparecido, como si la habitación se lo hubiera tragado. No había señales de lucha, pero la cama mostraba indicios de haber sido manipulada. Nadie escuchó nada, nadie vio nada, y sin embargo, algo había sucedido. La ubicación de su habitación también dejó espacio para las conjeturas. Estaba justo al lado de una escalera de incendios, con acceso directo al exterior. Esa escalera podía ser una vía de escape, o una entrada. ¿Fue secuestrado? ¿Se fue por voluntad propia? ¿Sufrió un colapso mental? ¿Fue víctima de una fuerza inexplicable? Las autoridades buscaron por todo el campus. Revisaron el lago cercano, los jardines, los túneles subterráneos. Nada. Lo más inquietante era la falta de indicios, ni arrastre, ni testigos, ni ruidos. Solo un vacío tangible, una ausencia que dolía como una herida abierta. En los días siguientes, el caso empezó a atraer atención local. La prensa cubrió el suceso, pero la universidad mantuvo un perfil bajo. Se decía que el decano no informó de inmediato a la policía, y que solo cuando los padres de Ron empezaron a exigir respuestas, se movilizaron las autoridades. El Dr. Boone, intrigado por la consulta de Ron, habló con los medios. Me parecía extraño. Nunca había visto a alguien pedir una prueba de sangre con tanto interés. Y luego desaparece así, como si supiera que algo iba a pasar. ¿Qué quería decir Ron con que había escuchado algo perturbador? ¿Y por qué estaba tan interesado en donar sangre ese día, de todos los días? Algunas semanas más tarde, un dato inquietante. Una mujer de Cleveland, a más de 200 kilómetros de distancia, dijo que un joven confundido con lodo en el rostro se le acercó en busca de ayuda. Su descripción coincidía con la de Ron. Sin embargo, la mujer no pudo identificarlo con certeza. Y el rastro se evaporó como tantos otros. Los rumores crecieron: amnesia, fuga voluntaria, asesinato encubierto, experimentos secretos. Y como ocurre en los campus con historias oscuras, algunos empezaron a decir que el edificio estaba maldito, que Fisher Hall tenía algo más allá. Años después, el misterio seguía sin resolverse. Ni un solo indicio sólido. Solo preguntas. Muchas preguntas. ¿Por qué un joven brillante, con todo por delante, desaparecería sin dejar rastro? ¿Qué escuchó esa noche que lo perturbó tanto? ¿Por qué nadie vio nada en un edificio lleno de estudiantes? Y, sobre todo, ¿a dónde fue Ron Tamen? El 20 de abril de 1953, al día siguiente de la desaparición, los compañeros de Ron comenzaron a compartir entre murmullos detalles que, aunque vagos, resultaban perturbadores. Varios afirmaron haberlo visto esa noche, caminando hacia las escaleras del edificio, solo, serio, como si algo le pesara. Uno dijo que escuchó un golpe seco en el piso superior, pero no pensó que fuera relevante. Otro, que lo vio mirando fijamente por la ventana, como si esperara a alguien o algo. Cuando la familia Tamen fue notificada por la universidad, ya habían pasado varias horas. El retraso, según los registros, fue atribuido a una evaluación previa para descartar que Ron se hubiese ido voluntariamente. Pero los Tamen no lo creyeron. Ron no era impulsivo. Era metódico. Si iba a irse, habría avisado. Habría dejado una nota. Su hermano Richard fue uno de los primeros en exigir que se tratara el caso como una desaparición real, no como una travesura estudiantil. El Dr. Garrett Boone, quien había atendido a Ron apenas horas antes de su desaparición, fue uno de los pocos en alzar la voz. En entrevistas posteriores, confesó su sorpresa por el extraño pedido de Ron, una prueba de sangre para convertirse en donante. Pero no era solo eso. Boone lo notó nervioso, más de lo normal, como si llevara consigo una verdad que temía confesar. Cuando los análisis llegaron al día siguiente, mostraban sangre tipo O positivo. Normal. Sin rastro de drogas. Sin señales de enfermedad.
solo un cuerpo sano, que ya no estaba. Miami University, una institución antigua y prestigiosa, manejó la situación con un hermetismo que levantó sospechas. El decano en ese momento, al ser cuestionado sobre la demora en informar a las autoridades, respondió con evasivas. Más tarde, cuando periodistas y familiares comenzaron a presionar, reconoció que se había subestimado el caso, que se pensó que Ron regresaría por su cuenta. Pero, ¿de verdad alguien podía creer eso después de más de una semana sin señales? La policía del campus revisó la habitación de Ron. No faltaba nada. Su cartera, su reloj, su ropa, todo estaba en su lugar. Incluso el auto estaba estacionado afuera, como siempre. El único indicio extraño, su abrigo, colgado en el perchero. Aquella noche había caído nieve. ¿Por qué habría salido sin él? ¿Acaso no tenía intención de ir muy lejos? ¿O fue sacado a la fuerza? Cuando los perros rastreadores fueron traídos para seguir su rastro, ocurrió algo insólito. Los animales se negaban a avanzar más allá de ciertos puntos en los jardines, como si el rastro simplemente terminara. Los expertos no hallaron explicación. Era como si Ron se hubiera desvanecido en el aire, o como si hubiera sido tragado por el mismísimo campus. En medio del vacío de respuestas, surgieron teorías. La primera, amnesia. Algunos decían que Ron, bajo presión académica, pudo haber sufrido un episodio disociativo, pero ni sus amigos ni su familia lo veían como alguien al borde del colapso. Era estable, centrado, fuerte. Otro rumor, una fuga voluntaria. Se habló de que había descubierto algo oscuro, quizás algo relacionado con su trabajo como residente del dormitorio. Tal vez un secreto que no debía haber sabido. ¿Había huido por miedo? ¿Estaba en peligro? Pero hubo algo más difícil de explicar. El rumor más oscuro surgió de antiguos trabajadores del edificio, cuando aún era parte del hospital psiquiátrico. Decían que había túneles secretos, cámaras selladas, lugares donde se realizaban tratamientos que hoy serían considerados inhumanos. ¿Pudo Ron haber descubierto algo oculto? ¿Algo que no debía ver? ¿Alguien quiso silenciarlo? La presión mediática creció. El caso fue cubierto en periódicos como el Cincinnati Enquirer, pero sin avances concretos. Todo seguía envuelto en sombras. Cuando se intentó revisar nuevamente el expediente años después, muchos documentos estaban desaparecidos o incompletos, como si alguien hubiera querido borrar los rastros. Una pregunta persistía en el aire, densa como el polvo viejo en los muros de Fisher Hall. ¿Y si Ron no se fue? ¿Y si aún estaba allí, de alguna forma, atrapado entre los ladrillos, los pasillos o en algo que escapa a nuestra comprensión? El campus, rodeado por densos bosques, tenía algo de encantado. Desde la ribera del río Creek hasta los jardines formales, cada rincón parecía observar en silencio. Otra teoría mencionaba que oían pasos en la escalera de incendios, esa misma por la que Ron pudo haber salido o sido arrastrado. Y sin embargo, ninguna pista nueva apareció. Solo el eco de una vida truncada y una universidad que prefería olvidar. Al día de hoy, no se tiene ninguna pista del paradero de Ron. No te pierdas ni un momento de nuestro contenido. Suscríbete, activa todas las notificaciones con la campanita, comparte tus pensamientos en un comentario. Tu apoyo significa el mundo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. La desaparición de Sarah Dixon y Kathy Thomas, dos niñas de 3 años en Evergreen, Colorado. En 1956, Evergreen, Colorado, una joya escondida entre los pinos y las colinas del Front Range, a 7.600 pies sobre el nivel del mar, este paraíso alpino se alza como un refugio de tranquilidad, donde las montañas susurran secretos antiguos y las tormentas parecen arrastrar algo más que lluvia y truenos. En el verano de 1956, sin embargo, este enclave de paz se convertiría en el epicentro de uno de los casos más inquietantes en la historia de las desapariciones infantiles en América. La desaparición de Sarah Dixon y Kathy Thomas. El 5 de junio comenzó como cualquier día soleado de primavera. Señor y señora Ray Thomas recibían con alegría a sus amigos. Los Dixon, que habían viajado desde Brownsburg, Indiana, con su pequeña hija Sarah, de tan solo 3 años, para disfrutar de unas vacaciones familiares en las montañas.
La residencia de los Thomas estaba rodeada de un espeso bosque de coníferas, en una zona semirural donde los caminos eran de grava y la naturaleza parecía reclamar su dominio. A las 11:30 de la mañana, las niñas, Kathy Thomas y Sarah Dixon, jugaban en el exterior mientras los adultos conversaban dentro de la casa. Todo parecía normal, hasta que el cielo cambió súbitamente. Nubes negras se arremolinaron sobre las cumbres, un viento helado barrió el valle, y los truenos comenzaron a rugir como si la montaña estuviera viva y molesta. La tormenta cayó con violencia. Relámpagos, lluvia, granizo. Un fenómeno intenso pero común en la región. Cuando la tormenta comenzó, los adultos se apresuraron a buscar a las niñas. Salieron al porche, llamaron sus nombres. No hubo respuesta. La lluvia empapaba el suelo, los árboles crujían bajo el peso del viento, y la preocupación se transformó rápidamente en terror. Sarah y Kathy habían desaparecido. Se llamó a la policía de inmediato. En menos de una hora, sabuesos rastreadores, agentes del sheriff y más de 200 guardabosques se unieron a la búsqueda. En medio del barro, con visibilidad reducida, comenzaron a peinar la zona. Y entonces, a la 1:30 p.m., se produjo un hallazgo extraño. Kathy Thomas fue encontrada a 300 yardas de la residencia. Estaba empapada, llorando, pero viva. No presentaba signos visibles de agresión. Sin embargo, estaba en estado de shock. Cuando su madre le preguntó dónde estaba Sarah, la niña no pudo responder. «No sé», murmuró entre sollozos. Ella se fue. La búsqueda de Sarah Dixon se intensificó. Se utilizaron perros rastreadores especializados, pero ninguno pudo seguir un rastro claro. El lodo, las ramas rotas, las huellas, todo parecía indicar una fuga en varias direcciones. Como si la niña hubiera caminado por encima del bosque sin dejar una sola pista concreta. Pero, ¿cómo era eso posible? ¿Cómo una niña de 3 años podía haberse alejado más de 300 yardas en medio de una tormenta sin que nadie la viera, sin que los sabuesos la localizaran? Al día siguiente, un nuevo giro inesperado sacudió a la comunidad. A las 6 a.m., Sarah fue encontrada por un grupo de rescatistas cerca del Parque Stanley, a unas 5 o 6 millas del lugar donde había desaparecido. Estaba desorientada, sucia, pero ilesa. No hablaba, no lloraba. Cuando le preguntaron qué había pasado, simplemente dijo: «No lo sé. Caminé. ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Quién la llevó?» Realmente, caminó esa distancia sola, en plena oscuridad, durante una tormenta eléctrica, cruzando zonas boscosas que ni siquiera los adultos recorrían sin linternas y guías. ¿Y por qué ni los perros ni los expertos rastreadores lograron detectarla? El informe del Hutchinson News Herald publicó que Sarah fue vista cerca del Parque Stanley, a las 6 a.m. por un miembro del departamento de bomberos de Evergreen, quien afirmó que la niña parecía vagar como si estuviera hipnotizada, sin rumbo claro. La última vez que había sido vista fue al mediodía del día anterior, justo antes de la tormenta. Sarah no pudo explicar dónde había estado. No recordaba haber caminado tanto. No mencionó extraños, ni a animales, ni a personas. Simplemente no sabía. Las preguntas se multiplicaron. ¿Fue abducida? ¿La llevó alguien? ¿Por qué Kathy no supo explicar lo ocurrido si estaban juntas? ¿Y por qué una tormenta aparentemente normal parecía haber envuelto a las niñas en un velo de misterio absoluto? Los investigadores comenzaron a barajar hipótesis. Una fuga accidental parecía improbable. Secuestro, aún menos. Lo que más desconcertaba era la distancia recorrida por Sarah. Cualquier adulto habría tardado horas en cubrir 5 millas por ese terreno. Y una niña de 3 años, en plena tormenta, logró hacerlo sin daño alguno. El bosque de Evergreen guarda silencio hasta el día de hoy. Algunos lugareños comenzaron a hablar de la sombra del valle, una antigua leyenda nativa sobre una presencia que protege o aleja a los niños en peligro. Otros sugirieron que se trataba de una especie de episodio de disociación infantil provocado por el miedo. Pero nada explica por completo lo que ocurrió durante esas horas perdidas. La desaparición y el milagroso hallazgo de Sarah Dixon y Kathy Thomas se archivó como resuelto en los registros oficiales. Sin embargo, aquellos que estuvieron allí, los padres, los rescatistas, los vecinos, no olvidaron jamás lo que presenciaron. A día de hoy, los Thomas y los Dixon no hablan mucho del tema. Kathy no recuerda nada. Sarah,
En sus raras entrevistas como adulta, siempre responde lo mismo. Cierro los ojos y solo veo árboles. En una era donde todo puede ser rastreado, medido y analizado. Este caso nos recuerda que hay eventos que desafían la lógica, que los bosques pueden guardar secretos, y que a veces la verdad se disfraza de lo imposible. ¿Y tú? ¿Qué harías si un día, tras una tormenta, tu hija desapareciera por horas y regresara sin memoria desde un lugar que no podría haber alcanzado por sus propios medios? La historia de Sarah y Kathy no solo dejó una marca en Evergreen, también dejó una pregunta abierta que hasta hoy nos persigue como un eco entre los árboles. ¿Qué ocurrió realmente en esa tormenta?